Cordial saludo. Yo soy Víctor Manuel Mendoza, estudiante de la maestría de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la Escuela de Ciencias de la Educación, y estamos aquí para compartir una presentación muy precisa, sintética y puntual sobre un proyecto de investigación que tiene la intención de atender uno de los temas importantísimos que hoy se están presentando en la realidad social, no solamente la local, la regional, la local, sino a nivel mundial, que fue la presencia de una pandemia que transformó por completo todos los escenarios sociales y particularmente la educación. Entonces, nuestro título de la investigación, del proyecto de investigación, se denomina La transformación de la educación en tiempos de crisis producida por la pandemia. Víctor Manuel Mendoza Rodríguez, código 790477978, maestría en educación, Bogotá, julio 21. Bien, bajo estas condiciones vamos a generar la siguiente información. Título: La transformación de la educación en tiempos de crisis producida por la pandemia, la modalidad de trabajo de grado que puede enfocarse de esa manera en un proyecto de investigación, la línea de investigación, factores asociados a la calidad de la educación a distancia en la Escuela de Ciencias de Educación. Los autores, en este caso soy un integrante nomás del grupo, que es Víctor Manuel Mendoza. El asesor aún está pendiente por definirse, y las palabras claves de este tema son educación en crisis, pandemia, transformación, TIC e innovación. Muy bien, los objetivos. El objetivo general: analizar el impacto de la incursión de las TIC en la educación se convierte en un factor de transformación, optimización y cualificación en la educación en Colombia en tiempos de pandemia y pospandemia. Los objetivos específicos: analizar los factores de las TIC que han incidido en los nuevos enfoques de la educación en Colombia, distinguir los elementos que determinaron el cambio en los roles de los actores de la educación frente a la incursión de las TIC y la necesidad de cualificar la acción de los docentes y de desarrollar habilidades en los estudiantes. Identificar los elementos que han sido determinantes en la respuesta de la sociedad ante la crisis de la pandemia en la educación. Bueno, muy bien. Entonces, en resumen, los motivos de la investigación están soportados esencialmente en la crisis mundial en todos los sectores de la sociedad generada por la pandemia y apunta a respuesta a la siguiente interrogante: ¿qué rol están desempeñando los docentes, los estudiantes, las directivas y el Estado ante el avance de la pandemia? Las exigencias y retos están en todo el sistema. El papel de las TIC en la era digital, en la situación que nunca se presupuestó y que fue el brote de una pandemia, se rompió con todos los paradigmas y las circunstancias armónicas de las dinámicas sociales y particularmente con la educación. En las TIC se encuentra una respuesta ante esta crisis, pero el avance de las mismas, las circunstancias previas y actuales, llevan a que las teorías y estilos de aprendizaje se empiecen a repensar. Es decir, ya es el momento definitivamente de abordar el tema de repensar lo que estamos haciendo en las aulas y en nuestro quehacer pedagógico del día a día. Y las metodologías y el desarrollo de los contenidos disciplinares, cómo los estamos abordando, si seguimos siendo guardianes del conocimiento como él aún persiste en muchos sitios. La innovación, la creatividad, implican diferentes formas de acción. Las TIC proveen enfoques y recursos didácticos diferentes. La red ofrece situación que ha impactado y permeado significativamente los procesos en la educación. Muy bien. Bueno, importante ver las dimensiones particulares del proyecto de investigación. Es clave entender esto: el desarrollo tecnológico, la creatividad y la necesidad de transformar la educación en tiempos de crisis. O sea, esta situación que hoy tenemos nunca antes se había visto, nunca se había visto, excepto incluso en los momentos de las grandes guerras mundiales hubo una cierta crisis, pero que el mundo
prácticamente se hubiese detenido ante esta situación de un virus que atacó la integridad de las personas y particularmente ha dejado muchísimos millones de muertos a nivel mundial, implica que es una situación de crisis que nunca se había presupuestado. Por lo que de todas maneras, todo lo que hasta el día de hoy se ha avanzado en tema de desarrollo tecnológico, de las irrupciones tecnológicas, de las nuevas pedagogías, tienen un impacto desde lo negativo hacia lo positivo, como una respuesta ante la crisis. Bien, las TIC, la innovación y los beneficios y los productos finales, que en este caso las TIC son la respuesta a la crisis. Las aulas dejan de ser las aulas que por siglos se comportaron como tal, una especie de elemento casi que estático en el tiempo, viene a transformarse en este momento por efecto de la presencia de la pandemia. Pero las TIC son respuesta a esa crisis. Bien, las TIC en la educación y obviamente en los tiempos de pandemia han sido, hablemoslo así, una tabla de salvación a esta crisis tan dramática que está viviendo aún y que seguramente se va a extender en el tiempo. Las aulas de clase de las instituciones educativas, de los colegios, de las universidades, de cualquier escenario de educación ya no van a ser las mismas. Las relaciones sociales interpersonales también van a tener una variación importante. Bueno, entonces, vamos a hablar de la pregunta central que nos ciñe acá en el desarrollo del proyecto de investigación. Dice, ¿cómo ha sido el impacto de la irrupción de las TIC en la educación? En referencia a la calidad y factor de optimización de la misma en Colombia, en tiempos de pandemia y pospandemia. ¿Se afecta la calidad de la educación? ¿Se ha afectado? ¿Ha mejorado? ¿Ha sido una respuesta positiva? ¿Ha sido una respuesta débil? Todas esas cosas son las que el proyecto de investigación tiene la firme determinación de aclarar y precisar sobre lo que se logre averiguar en todas las acciones que corresponden a esta investigación, a este proyecto de investigación. Bueno, la necesidad de afrontar una crisis repentina que nunca estuvo presupuestada ni siquiera en los mejores y más ambiciosos planes de políticas educativas por la presencia de la pandemia ha llegado a impactar de forma severa el desarrollo y la cobertura de los planes y modelos educativos de todas partes del mundo. La propuesta se enfoca fundamentalmente en establecer cuál ha sido el impacto de la educación y poder identificar los aciertos de las diversas acciones abordadas por la sociedad ante la repentina necesidad de llevar las aulas físicas, que era lo que comentaba antes, y sus estudiantes ante un escenario de la virtualidad. O sea, llevamos las aulas a una pantalla de computador, de un PC, junto a la implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Pues están aquí una serie de elementos que vale la pena reflexionar sobre ellos: la era digital, la necesidad de entenderla y de involucrarse, las ventajas y las desventajas de las TIC en la educación, las TIC en la capacitación docente y los desarrollos curriculares en las instituciones educativas. Bien, dentro de la limitación de este contexto, pues está la incursión de las TIC en las aulas, han sido de gran impacto, factor de transformación de prácticas en docentes y estudiantes. En Colombia hay una situación particular, que es la producción de la tecnología, que está muy corta. Aún no estamos en un proceso de productores de tecnología. Somos consumidores, pero pues estamos un poco también en esa desventaja de no ser consumidores excelsos, sino somos unos consumidores primarios. Se requiere una innovación y una creatividad, se necesita mayor atención para el fortalecimiento de la capacitación y la cualificación tanto de docentes como de estudiantes, aunque de todas maneras en el contexto de hoy en día se dice que los estudiantes ya son lo que se llaman los nativos digitales, mientras que muchos de nosotros nos hemos ido convirtiendo paulatinamente a esa era digital, a esa era de la cuarta revolución industrial, que definitivamente ya nos llegó, y se denomina ese grupo
de los que hemos estado adquiriendo competencias y herramientas y uso de herramientas como los migrantes digitales. Bien. Importante caracterizar pues el enfoque del trabajo de investigación es cualitativo, son una técnica de recolecciones a través de la información por entrevistas, por trabajo de campo, por formularios de entrevistas que se van a compartir en la red. Es el tipo de proceso, un proceso inductivo, y las fases de esta investigación están planteadas para 6 etapas. Bien. En general, la metodología de la recolección de la información, pues obviamente la metodología de la investigación se ajusta a un enfoque cualitativo, dado que las circunstancias conllevan a que se requiera la consideración de numerosos factores contextualizados y muy puntuales que varían según las condiciones de modo y lugar en donde se requiera recolectar la información. O sea, no es lo mismo recolectar información a nivel del sector educativo en zonas urbanas que en zonas rurales. Las condiciones son extremas y totalmente diametralmente también opuestas. La muestra poblacional se toma a nivel local dentro de un contexto nacional, pero dentro del sector rural y el sector urbano. Muy bien. Y pues los resultados de las primeras pruebas nos dan a que definitivamente la información se realizará a través de la elaboración de formularios tipo encuesta con amplia consideración de distintos factores que puedan ser los indicadores de cambio y transformación en la educación. Perfecto. Muy bien, dentro del marco teórico pues está lo que se llama la disponibilidad de los entornos virtuales de aprendizaje, lo que se llama el Virtual Learning Environment, VLA, en España, en Francia, en Finlandia, permite llegar a análisis muy inteligentes sobre los hechos y los centros que se pongan en marcha los recursos y tipos de prácticas, una respuesta inmediata ante la presencialidad, a la no presencialidad en las aulas, y bueno, pues en sí todo lo que es el contexto de las TIC en Latinoamérica, en Europa, la incursión de las TIC a nivel de la educación superior también en América Latina, y por supuesto la incursión de las TIC en todo lo que es el escenario de la educación acá. Bien. Y pues dentro de eso la innovación, la creatividad, el uso de las TIC ante la crisis generada por la pandemia, pues están los siguientes elementos. Repensar estrategias didácticas. Parece que va a ser necesario o ya se está aplicando. Uso de herramientas y plataformas nuevas, actuales, desarrolladas. La planeación y el rediseño curricular, porque no todas las cosas van a ser posibles desarrollarlas a nivel de red. Y ya se está pensando en que definitivamente este escenario de educación virtual puede ser una opción de desarrollo muy amplio. Los roles del tutor pues obviamente pasa a ser mediador, el estudiante tiene que desarrollar autonomía, tiene que dar una innovación curricular, los B-Learning, los B-Mobile Learning y los entornos de aprendizaje autónomo, y pues todos los elementos que son los ABAs, los EVAs y los OVAs. Muy bien. Y finalmente pues vamos a mirar algunos factores asociados en estos momentos de crisis, que es este cuadro que está la innovación, la creatividad, el liderazgo como un componente de los recursos humanos, los recursos, la conectividad y la infraestructura, que es un componente de los recursos físicos, la articulación curricular, el proyecto institucional, las políticas públicas, que es un componente institucional y estatal desde lo público, y la capacitación permanente, la cualificación y el desarrollo de habilidades en manejo de las TIC, que es un componente académico. Las conclusiones, pues entonces las podemos considerar como que se puede inferir que los resultados es que las condiciones de desarrollo de los planes curriculares y sus correspondientes programas y ejecución de contenidos sí ha sido afectado de manera importante por la aparición de un factor que transformó la educación. Las TIC se convierten en una respuesta adecuada y efectiva ante esta crisis. Los integrantes de la comunidad educativa tienen una visión diferente al manejo y al aprovechamiento de los recursos y las herramientas digitales, ya que ante eso existía un muro. El acceso a la red tiene un carácter diferente, el tránsito por las redes sociales es más circunstancial y la búsqueda de información se ha vuelto más precisa y específica frente a las disciplinas que se quieren abordar. La incursión definitiva de las TIC en la educación fue una respuesta inmediata de la sociedad ante la crisis desatada por la presencia
de un elemento negativo para el desarrollo social que nunca se había concebido, como fue la presencia de la pandemia. Tenemos nuestras referencias, conciencia,